Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más trascendentes en el Sol de la Mañana en este viernes 29 de agosto del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana: María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. A Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. A Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos. Muy contento con lo que está ocurriendo con el dominicano Víctor Estrella, que pues ha avanzado en la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos, siendo Víctor Estrella pues el tenista de mayor edad que está participando en esta competencia. 34 años tiene Víctor Estrella y pues ha tenido un avance y una participación muy satisfactoria, y que siga avanzando Víctor Estrella, que le irá muy bien incluso en términos económicos. Son las 7, 1 minuto. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Hay un tema que lo toco de soslayo para que el programa tenga oportunidad de debatirlo más ampliamente. Yo tengo una posición claramente establecida frente a este tema, pero yo prefiero que se abra un debate, y se escuchen las distintas posiciones. Es sobre la denuncia que ha realizado el diputado Carlos Gabriel García. Él está hablando de una supuesta sobrevaluación en la licitación de las plantas a carbón, y él está diciendo que supuestamente hay una sobrevaluación pues sobre más de 1,000 millones de dólares. Entonces, este es un asunto que es una nueva oportunidad. Esta es una nueva oportunidad para que una serie de informaciones importantes que se manejaron en su momento con relación a esta licitación sean refrescadas. Porque ya habíamos explicado y hemos explicado que una cosa fue la evaluación técnica y otra la evaluación económica. Él dice que esta denuncia estaba basada en supuestos técnicos internacionales que no cita, pero es importante que se sepa que la evaluación económica no la hizo la CDEE, ni la hizo ningún político ni ninguna entidad dominicana, sino la hizo un banco de París especializado en esa materia y con pleno conocimiento de lo que es el costo de las plantas a carbón en todas partes del mundo. Entonces, ellos fueron los que hicieron la evaluación económica, que solo era atinente a quienes rebasaran la evaluación técnica. Entonces, desde el principio, usted escucha muchos argumentos de esta naturaleza. Los técnicos internacionales no son otros que lo de aquellas empresas que
participaron en el concurso y fueron descalificadas en la parte técnica, que desde un principio están hablando de que su oferta era mucho más económica, y es probable que lo fuera mucho más económica, porque todo el mundo sabe que si estamos hablando de una planta china, estamos hablando de una cosa distinta a una planta americana. No, vámonos a lo más simple. A lo más simple. Salga al mercado a comprar una planta, no de carbón, sino estamos hablando de una planta de esa que una planta eléctrica. Salga a comprar una planta eléctrica al mercado. Y todo el mundo sabe que si yo voy a comprar una planta china y voy a comprar una planta General Electric, la planta china me va a costar menos de la mitad de lo que me va a costar la planta General Electric. Eso todo el mundo lo sabe. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, es probable que sí. Es probable. Lo único que usted tiene que saber es cuáles eran las garantías. Salga a comprar una pieza para su vehículo. Salga a comprar una pieza para su vehículo. Su vehículo le pueden vender o una pieza original o una pieza china. La pieza china le va a salir mucho más barata. De eso no hay duda. De eso no hay duda. Pero póngale la pieza china. Póngale esa. Exactamente. Usted le pone la pieza china, porque esa le va a salir mucho más barata. Entonces, es probable que entre una oferta de construir una planta china y una oferta de una planta con una empresa con más de 100 años haciendo planta, que todo el mundo sabe, acreditada en el mercado, que los precios van a ser distintos. Cualquier otra planta tiene que ser más barata que una planta carbón General Electric. Tiene que ser más barata. Lo que hay que ver si eso eran los requerimientos, si eso era lo que se quería, si eso era lo que se buscaba. Pero, no obstante, yo creo que cuando estamos hablando de fondos públicos, etcétera, siempre hay que ser transparente. Y entonces, esto hay que debatirlo. ¿Qué haremos nosotros? Un poco más adelante vamos a ver con el propio diputado Carlos Gabriel García de dónde él ha podido llegar a estas conclusiones, que él le explique al país, que le amplíe esta denuncia que está haciendo, y después que él amplíe esta denuncia que le está haciendo, que entonces Rubén Bichara haga las aclaraciones pertinentes. Así es que eso haremos, escuchando a todas las partes en este asunto, y probablemente entonces salgan muchas informaciones que son importantes, que son interesantes en ambas partes. Y quién sabe, no hay que temerle al debate. No hay que temerle al debate, siempre que se lleve a cabo con altura, y que usted pone sus criterios claros, la otra parte pone su criterio claro, y eso nada más beneficia al que está oyendo, porque tiene una visión más completa de lo que está ocurriendo. Son las 7:08 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Hay un informe del PNUD que el senador Mariotti lo tocaba en el día de ayer, y yo tengo algunos apuntes desde que vi esta información, y he estado haciendo otras consultas, porque el dato en principio me ha parecido un poco chocante. Fíjense que la República Dominicana, en lo que tiene que ver con esta información, esto fue un informe que presentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el último informe que acaba de presentar en El Salvador. Entonces, en este informe se dice que la clase media en la República Dominicana ha tenido un decrecimiento de 4 puntos
desde 4 puntos. Una baja de 4 puntos en la clase media. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una eliminación de un 4% de 4 puntos de nuestra clase media. Eso es un descrecimiento de la clase media dominicana. Entonces, cuando tenemos otras informaciones, porque en esta misma semana manejábamos el dato de que ha habido una reducción de pobreza en República Dominicana por el orden de los 4.3. Entonces, si tenemos una reducción de pobreza de 4.3%, es contradictorio que al mismo tiempo se haya producido una disminución de la clase media en un 4%. Entonces, ¿cuál dato es cierto? Yo creo que ambos, porque una cosa es la salida de la pobreza económica y otra cosa es que una persona que salga de la pobreza pueda decirse que haya pasado a clase media. Eso no es automático. Eso no es automático. En verdad, cuando estamos hablando de salida de la pobreza, no es que la gente ha dejado de ser pobre, es que la gente tiene unos ingresos que lo han sacado de determinados parámetros, pero sigue siendo pobre. Entonces, la verdad es que el dato coincide con otras informaciones y otros estudios, porque hubo un estudio anterior del Banco Mundial. Entonces, ese estudio del Banco Mundial decía que desde el año 2000 al año 2011, apenas el 3.2% de los dominicanos que eran pobres pudieron cambiar su situación. Apenas un 3.2% de los dominicanos que eran pobres en el 2000, en el 2011, tenían una mejoría en su situación. Apenas un 3.2%. Pero lamentablemente ese mismo 3.2% estaba en condiciones muy vulnerables. Es decir, que si bien es cierto que había salido de la pobreza, de esa cantidad de ingresos por debajo de la cual usted es considerado una persona pobre, estaba en una situación de vulnerabilidad tal que hasta una gripe lo arrastraba de nuevo a la condición de pobre. Es decir, cualquier percance que se presentara, cualquier imprevisto, la pérdida del empleo, cualquier cosa que se le presentara, lo llevaba directo y en vivo de nuevo a la pobreza. Este informe tiene unos datos muy interesantes sobre lo que está ocurriendo en América Latina. En América Latina, el país más exitoso en estos momentos, o en los últimos años, el país más exitoso en sacar gente de la pobreza y convertirlo en clase media ha sido el Perú, que desde el año 2000 al año 2012 ha convertido el 19.1% de los pobres en clase media. Estamos hablando en un periodo de 12 años. 19.1% de los pobres en clase media. República Dominicana apenas el 3.2% en un periodo muy similar. Perú, 19.1% de pobres convertidos en clase media. Está seguido por Argentina, que convirtió en ese mismo periodo el 17.5% de sus pobres en clase media. Bolivia convirtió el 15.7% de sus pobres en clase media. Panamá el 13.9%. Brasil el 12.6%. Ecuador el 12.2%. Costa Rica el 12.2% también. Venezuela el 11.9%.
Chile el 11.8%, Colombia el 6.9% y otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que Perú tiene este comportamiento, pero también tiene una situación de vulnerabilidad alta, como la tiene Bolivia. Bolivia ha tenido la mayor reducción de pobreza. No quiere decir la mayor emigración a clase media, pero sí la mayor reducción de pobreza en ese periodo, con un 32,2%. Sin embargo, el 16.9% de esos son pobres, salidos de la pobreza, pero en condiciones muy vulnerables. Entonces, todo esto habla de políticas que no han sido muy efectivas. Los números en América Latina son satisfactorios porque América Latina en estos momentos tiene prácticamente más de la mitad de su población fuera de la pobreza. Más de la mitad de la población en el tránsito hacia la clase media, o ubicada en la clase media. Estamos hablando de que en estos momentos la gente en riesgo de pobreza en América Latina serían unos 200 millones de personas, el 38% de la población de América Latina, que anda rondando en los 600, no llega a los 600 millones, 590 millones tal vez, son los habitantes en estos momentos de lo que se denomina América Latina. Y tenemos países de América Latina con políticas muy exitosas de desarrollo y países con políticas que se han revertido. Ahí hemos mencionado mucho el caso de Brasil, pero en Brasil también hay una alta vulnerabilidad entre esas mismas personas que fueron desplazadas hacia la clase media, pero muchas de ellas con alta vulnerabilidad, y eso ha terminado reflejándose en todas estas protestas que uno ha estado viendo en la gestión de la presidenta Dilma Rousseff. Algunos pues le achacarán la culpa al que esté, al gobernante de turno. Por eso escribía recientemente, Andrés L. Mateo decía recientemente que Danilo Medina, que el presidente Medina se está comiendo con yuca la clase media dominicana. Y hacía unas descripciones sobre cómo se han deteriorado los niveles de vida de la clase media dominicana. Es verdad que se han deteriorado, es verdad, pero yo creo que Danilo Medina no es que se ha comido con yuca la clase media. Yo creo que Danilo Medina solo ha comido yuca. Yo creo que en gran medida la compañía ya no estaba cuando Danilo Medina arribó al poder, aunque los números parecían otros. Y fíjense que las nuevas cuentas nacionales del Banco Central de la República Dominicana pues han cambiado algunos parámetros del éxito que se medía, y las cosas no eran así en consonancia con lo que establece la nueva metodología. Por eso el comportamiento político de la clase media. Por eso la clase media, pues expresando su descontento de un modo u otro, ha estado presente en jornadas tan importantes como la que se llevó a cabo en la República Dominicana para el 4% por la educación. No fueron los pobres,
los más pobres, es decir, que son los más beneficiarios de esa lucha que se llevó a cabo por el 4% para la educación, los que protagonizaron esa lucha. Esa lucha la protagonizó la clase media, que no iba a ser la beneficiaria directa, aunque sí indirecta, porque en definitiva todo el país se beneficia de una mejoría en el sistema educativo, la que encabezó esa lucha. ¿Y por qué encabezaba esa lucha? Porque era una forma, esa fue una forma de drenar su descontento. Esa misma clase media fue la que posteriormente protagonizó una serie de acontecimientos que todavía no se han superado en términos políticos, que no se han superado. Y es ahí donde ciertos personajes de nuestra política tienen su posicionamiento más crítico. No es entre la gente que se les resuelve con las ayudas sociales, con las mejorías de su vivienda, con el arreglo de sus calles, con la mejoría de sus hospitales, donde ciertas personas tienen un posicionamiento muy crítico, es justamente en la clase media. Y como un proceso electoral puede ser un proceso reñido, realmente la clase media no es la mayoría, pero puede decidírtelo, porque también tiene una gran influencia en los otros segmentos de la población. Entonces, ustedes ven que en términos políticos hay una situación que no sale del aire, que hay razones para ese cúmulo de inconformidad, porque es una cosa que no solo la está viviendo la gente, no solo la está viviendo la clase media, es decir, el deterioro de su calidad, de sus condiciones de vida, no solo la está viviendo la clase media dominicana, es que ya lo establecen los organismos internacionales. Entonces, habrá que ver qué medidas se adoptan, porque todo lo que es tributar, todo lo que es pues cumplir con una serie de requerimientos, recae sobre todo sobre la clase media, que no tiene manera de evasión. No tiene manera de evasión. Y sí, mucha razón para el descontento. Y estas cosas deben reflexionarse. Ahora no es cuestión de tapar el sol con dos dedos, de decir, bueno, que eso no es así, que estamos equivocados, que se ha hecho esto, que se ha hecho aquello. No, el estudio no dice que en la República Dominicana no se ha reducido la pobreza extrema. La pobreza extrema se ha reducido en la República Dominicana y se ha reducido en toda América Latina. Incluso se ha reducido la pobreza, no solo la extrema, sino la pobreza también se ha reducido. Pero eso no quiere decir que se haya producido un aumento de la clase media. Por el contrario, hemos tenido una disminución de la clase media y por el camino que hemos seguido, eso continuará deteriorándose lamentablemente si no hacemos los ajustes necesarios. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Sobre Loma Miranda, ahora empezamos a tener unas reacciones que eran esperadas. Insisto, hemos tomado una medida muy popular. Debemos felicitarnos porque hemos tomado una medida muy popular. Pero esa medida muy popular, cuando se descomponga y cuando llegue la hora de verla de manera más racional, tiene implicaciones
muy serias para el país. Entonces esa es una medida que debimos haberla tomado un poco más despacio. Pudimos haber tomado decisiones que no conllevaran la explotación de Loma Miranda, no conllevaran la explotación por ahora. Pudimos haber tomado una serie de caminos, pero la encerrona que se estableció con este tema, pues prácticamente acorraló al Congreso y ha acorralado al Poder Ejecutivo. Lo ha acorralado. Porque de la noche a la mañana, ustedes saben cómo se aprobó esto en la Cámara de Diputados y punto. El tema cogió mucha fuerza y se ha establecido una presión, un chantaje con relación a este tema que nos ha conllevado dos muertos, varias personas lesionadas, incluso en una postura complaciente con quienes están llevando a cabo la protesta. Ya ustedes saben, si el Congreso no hubiese actuado complaciendo a los que protestan, si el gobierno no estuviera en esa postura, pues me imagino que el país estuviera cogiendo candela, porque si esto es dándole la razón, si esto es actuando como ellos han pedido, que de todas maneras han provocado todos esos desórdenes y han hecho toda esa presión, imagínense si la postura del Congreso hubiese sido una postura un poquito más prudente. Pues la situación fuera más terrible. Entonces hay que admitir que nuestra clase política en ese sentido quedó acorralada. Y ahí ya no había espacio para una actuación responsable. No había espacio para una actuación responsable. ¿Qué ocurre? Que nuestro principal problema es el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de empleo de calidad, y ahora reaccionan las centrales obreras. Y pretenden que el presidente no promulgue este proyecto. Bueno, ¿y qué pasaría con el presidente si el presidente no promulga este proyecto? ¿Qué pasaría con el presidente? Es decir, ya el proyecto ha llegado a se ha caminado tanto que yo no creo que haya espacio para devolverse. Yo creo que estos razonamientos debieron producirse de manera más oportuna. Cuando aquí nada más se estaba escuchando una campana, debieron haber salido todos estos sectores a hacer sus planteamientos para equilibrar las cosas. ¿Por qué? Porque parecía que todo el país estaba en una con esta petición. Ahora resulta que los trabajadores no la comparten, que los trabajadores creen que se ha actuado deprisa, que eso va a deteriorar el empleo. La cuestión de Monseñor Noel va a ser terrible. Ayer un grupo de empresarios planteaba, bueno, el gobierno tiene que prepararse para esto y ver entonces las medidas que va a tomar aquí para mitigar el impacto que esto va a tener de inmediato en lo que tiene que ver con el empleo y con el empleo de calidad y todas las implicaciones que esto tiene. Pero plantear eso en medio de todo este debate y como se tornaron las cosas, pudo haber parecido un chantaje. Mucha gente iba a decir, no, eso es un chantaje. Pues perfecto. Señores, tenemos lo que no teníamos. Loma Miranda, Parque Nacional. Loma Miranda, Parque Nacional. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a asumir todas las consecuencias de eso. Principalmente el gobierno, que en principio
en principio tampoco le dio al tema el manejo que debió darle. Porque usted sabe qué fue lo que pasó aquí. Que Loma Miranda se convirtió en una brasa caliente que se pasaba de una mano a otra, esperando a ver cuál mano se iba a quemar con ella. La mano que se iba a quemar con ella era la que intentara actuar con un poquito de racionalidad y responsabilidad. Decir, no, vamos a actuar, pero vamos a hacerlo con frialdad. Vamos a guardar por un estudio de impacto ambiental que tiene que entregar Medio Ambiente, porque no es una opinión lo que Medio Ambiente tiene que entregar. Es un estudio de impacto ambiental, que cuando eso se lleve al Tribunal Constitucional, pues debe aparecer ese estudio de impacto ambiental para avalar una medida como esta. No son las opiniones del ministro, ni declaraciones, ni recorte de periódicos. Es un estudio de impacto ambiental que debió haber sido el aval de esa decisión. Bueno, eso no está avalado por eso. Entonces vamos a ver la legalidad de esa decisión. Eso es en la instancia menos peligrosa, porque lo que va a ocurrir en los mecanismos en las instancias de arbitraje ya ustedes saben que será otra cosa. Será otra cosa. Entonces, bueno, vamos a buscar ese dinero. Vamos a buscarlo con más miseria, con más hambre, con más desempleo, con más problemas, con más limitaciones. Ojalá que no sea poniendo el impuesto a la clase media. Ojalá que no sea deteriorando más la vida de la clase media que se van a pagar estos compromisos, porque alguien va a tener que pagar estos compromisos. Alguien va a tener que pagar estos compromisos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El presidente va a promulgar ese proyecto, lo va a promulgar. Lo va a promulgar porque si él no lo fuera a promulgar, debió hacer gestiones para que no llegara aprobado hasta allá. Debió haberle pedido al Congreso que manejara eso con más cuidado, que manejara ese tema un poquito más despacio y que se buscara alguna salida intermedia para dar espacio a prepararse hasta para esto, porque hasta para esto había que prepararse previamente. Hay cosas que usted sabe que le generan responsabilidades económicas. Bueno, usted las adopta, pero usted se prepara previamente. Ahora tenemos una serie de compromisos. Nadie sabe de dónde se van a saldar esos compromisos en términos inmediatos y las consecuencias sociales también. Sociales. Hay gente que va a hacer una fiesta celebrando esto. Bueno, que hagan la fiesta. Que hagan la fiesta. Porque lamentablemente se trata de una victoria pírrica. Porque se trata de una victoria que lo único que contribuye es a deteriorar más las condiciones de vida del pueblo dominicano. Cambio y fuera.